Estamos a 7 de octubre de 1571, Golfo de Lepanto, en la actual Grecia. Imaginad la escena. La flota cristiana más grande que se ha reunido jamás se prepara para un enfrentamiento que lo decidirá todo. ¿El enemigo? El Imperio Otomano, que parece sencillamente imparable. De lo que pase en las próximas horas depende el futuro del Mediterráneo y, quién sabe, quizás de toda Europa occidental. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Y en uno de esos barcos hay un joven soldado. Se llama Miguel de Cervantes. Tiene una fiebre altísima y sus superiores le ordenan que se quede abajo, en la bodega, que no luche. Pero él se niega. Sube a cubierta, dispuesto a todo, y al final de ese día su mano izquierda quedará destrozada para siempre. Pero su nombre se convertirá en inmortal. Pero claro, la historia de Cervantes es solo una pieza en un puzzle geopolítico gigantesco y muy peligroso. Para entender por qué un joven soldado español estaba a punto de jugarse la vida en aguas griegas, tenemos que abrir el plano y ver el panorama general. Un mar Mediterráneo que era literalmente un polvorín a punto de explotar. Fijaos, durante los últimos 50 años el avance del Imperio Otomano parecía no tener fin. Desde la caída de Constantinopla habían ido conquistando todo a su paso. El norte de África, Oriente Medio, los Balcanes, y su siguiente objetivo estaba clarísimo: Italia. Y si caía Roma, el corazón de la cristiandad, toda Europa occidental podía ser la siguiente. Y para que nadie se hiciera ilusiones, los otomanos enviaban mensajes muy claros sobre sus intenciones. En su última conquista, Chipre, el comandante veneciano Marco Antonio Bragadín se rindió con la promesa de que respetarían su vida. Fue un engaño. Lo torturaron de una forma salvaje y lo desollaron vivo. El mensaje era brutal y directo. La rendición no era una opción. No había piedad. Ante esta amenaza, una amenaza existencial, el Papa Pío V consigue lo imposible: formar la Liga Santa, una alianza entre España, Venecia, Génova y otros estados cristianos. El problema es que esta alianza era, como se suele decir, un nido de víboras. Todos desconfiaban de todos, se odiaban. Necesitaban un líder que los uniera, pero ¿quién iba a ser capaz de hacer algo así? Y aquí es donde la historia da un giro de guión increíble. La respuesta del rey Felipe II de España fue una de las decisiones más arriesgadas de todo el siglo. Puso al mando de la flota a un chaval de 22 años. Pero, un momento, ¿quién era este tal Don Juan de Austria? Pues su biografía es, sencillamente, de película. Era el hijo bastardo del hombre más poderoso del mundo, el emperador Carlos V. Se crió en secreto, lejos de la corte. Su propio hermanastro, el rey Felipe II, podría haberlo visto como una amenaza a su trono y haberse deshecho de él. Pero no, en lugar de eso, lo reconoció y lo educó. Aún así, ponerlo al mando de la flota más grande de la historia cristiana, sin tener ni una sola hora de experiencia naval, para los veteranos aquello era una auténtica locura. Y mientras ese jovencísimo general intentaba, contra todo pronóstico, unir a una coalición que se detestaba, en una de sus galeras un soldado anónimo y enfermo se preparaba para la lucha. Volvemos a Cervantes, justo en el momento en que las dos flotas más grandes que se habían visto jamás se dirigen a una colisión que parece inevitable. Y el desafío, era monumental. La flota otomana no solo era más grande, con casi 80 barcos más, sino que estaba comandada por Ali Pachá, un almirante legendario, un veterano que conocía aquellas aguas como la palma de su mano. Sobre el papel, los cristianos partían con una clara desventaja. A pesar de su fiebre, Cervantes no se achantó. De hecho, pidió un puesto de combate, y le dieron el peor de todos, el más peligroso, el espolón, la mismísima proa del barco. Era el primer lugar que chocaría contra el enemigo y sería bordado. Y allí, con su arcabuz en la mano, esperó. Y por fin, al amanecer del 7 de octubre, las dos flotas se ven las caras. Don Juan de Austria manda izar un estandarte gigante con un crucifijo y recorre la cubierta, animando a sus hombres. Les grita que no luchan por un rey o por un país, sino por Cristo y por Europa. El choque era ya inminente. Lo que vino después fue un auténtico infierno que duró 4 horas. En el mismo centro de la formación, la nave capitana de Don Juan, la Real, y la de Ali Pachá, la Sultana, chocaron de frente. El combate fue una carnicería cuerpo a cuerpo. El propio Don Juan luchó espada en mano hasta que, de un disparo, Ali Pachá cayó muerto. Su cabeza fue cortada y clavada en una pica. Para la moral otomana, ver eso fue un golpe devastador. Al final del día, la victoria cristiana fue total, pero el precio fue terrible. Las bajas fueron masivas en ambos bandos. Pero en medio de toda esa carnicería surgió una cifra que lo cambió todo: 15.000. Ese es el número de esclavos cristianos que remaban a la fuerza en las galeras turcas y que fueron liberados ese día. Entonces, la pregunta clave es:
¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo ganaron contra un enemigo superior en número? Pues básicamente por 3 claves tácticas. La primera, las galeazas venecianas. Eran como fortalezas flotantes que con su artillería pesada destrozaron la formación turca antes incluso del abordaje. La segunda, Don Juan liberó a los remeros cristianos de sus cadenas y les dio armas. Imaginad cómo lucharon. Y la tercera, la infantería española y sus arcabuces, que tenían mucho más alcance y potencia que los arcos turcos. Pero ojo, que la historia no termina con una victoria gloriosa y aún fueron felices y comieron perdices. La política europea del siglo XVI era muchísimo más retorcida. La celebración duró poco y los destinos de nuestros dos protagonistas, Don Juan y Cervantes, tomarían caminos completamente inesperados. Y aquí es donde la trama se complica. Resulta que Francia, un reino teóricamente cristiano, traicionó a la Liga Santa. ¿Por qué? Pues porque su rey odiaba más a la España de los Habsburgo que al propio Imperio Otomano. De hecho, les avisaron del ataque. Lo que pasa es que los turcos, por pura arrogancia, no se creyeron que los cristianos, siempre divididos, fueran capaces de unirse, un error que pagaron carísimo. Después de la batalla, sus caminos no pudieron ser más distintos. Don Juan se convirtió en el gran héroe de la cristiandad, pero claro, tanta popularidad lo hizo peligroso para su propio hermano, el rey Felipe II, que lo envió a un callejón sin salida en Flandes. Allí murió con solo 31 años, oficialmente de tifus, aunque la sombra del veneno siempre estuvo ahí. Cervantes, por su parte, tuvo una suerte terrible. Fue capturado por piratas, pasó 5 años como esclavo en Argel y cuando por fin volvió a España estaba arruinado y con una mano inútil. Visto todo esto, pasemos ahora a la parte final. Cómo la historia recuerda esta batalla, a su héroe y a su soldado herido. Y vamos a ver que sus legados contrastan de una manera, la verdad, muy sorprendente. El impacto de Lepanto fue innegable. Es verdad que no destruyó al Imperio Otomano, que de hecho reconstruyó su flota en apenas un año, pero lo que sí destruyó fue algo mucho más importante, el mito de su invencibilidad en el mar. Frenó su expansión hacia el oeste, salvó a Italia y, en definitiva, reequilibró el poder en el Mediterráneo para siempre. Don Juan de Austria, el joven general bastardo que logró una victoria imposible, es una figura fascinante, sin duda. Pero hoy su nombre resuena sobre todo en los libros de historia y entre los aficionados a la historia militar. En cambio, Miguel de Cervantes, aquel soldado anónimo que perdió el uso de su mano en la batalla, bueno, después de años de miseria y deudas, se sentó a escribir una novela. A los 58 años publicó El Quijote, y hoy, más de 400 años después, es leído por millones de personas en todos los idiomas del mundo. Y aquí, creo, está la lección final de esta historia. Don Juan de Austria, con su espada, detuvo un imperio durante un día. Miguel de Cervantes, con su pluma, creó un mundo que ha vivido durante siglos. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué es más poderoso al final? ¿El poder que conquista o la historia que perdura?